Amables clientes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 7 de diciembre del año 2025. Se nos va este año. Muchos temas en esta semana: el discurso de la embajadora norteamericana Lía Campos, la marcha del pueblo y el intercambio entre la Junta Central Electoral y la Fuerza del Pueblo, reforma fiscal, caída de la economía y mi artículo de esta semana, que es sobre el turismo, que no es como lo pinta el ministro. Vamos a ver. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. La embajadora norteamericana Lía Campos, en su discurso ante la Cámara Americana de Comercio, reconoció que la situación de Puerto Príncipe, Haití, representa una amenaza a la seguridad de la República Dominicana. La Junta Central Electoral, mediante acta de alguacil a la Fuerza del Pueblo, considerando que el uso de banderas y símbolos equivale a una campaña electoral adelantada, mientras la Fuerza del Pueblo también, mediante acta de alguacil, riposta, indicando que se trató de una propuesta cívica que no violó la ley electoral. La actividad económica medida por el índice mensual de actividad económica mostró que en octubre la economía apenas creció 2%, menor al 2.2% de septiembre. El economista e investigador Apolinar Veloz consideró que la caída de la economía se ha debido a una disminución del consumo y la inversión pública y privada. La presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas, Neris Meléndez, consideró que el decrecimiento del sector es un resultado de las altas tasas de interés, inflación en los insumos, permiso elogia y considera que para construir más viviendas económicas es necesario mayores subsidios a los más pobres. Y el Consejo Nacional de la Magistratura ratificó a Ignacio Camacho, Pedro Pablo Yermenos y Fernando Fernández Cruz como miembros del Tribunal Superior Electoral y seleccionó a las abogadas Rafaelina Peralta y Lenis García como nuevos miembros. En esta semana se estrenó públicamente la embajadora Lía Campos en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. Y a mí me agradó, y a los sectores nacionalistas, los que queremos preservar la estabilidad, la paz, la unidad de este país, nos agradó porque dijo algo que sabíamos, que la administración demócrata de Biden, pero todas las anteriores, presionaban a los gobiernos con el tema de Haití. Ella comparó la frontera nuestra con Haití a la frontera sur de ellos. Y tienen similitudes, muchísimos peligros. Dijo también que ella iba a trabajar con el presidente Abinader y con la sociedad civil para enfrentar la situación de Haití. Pero también dijo otro dato, quizá pasó desapercibido para mucha gente. Él dijo: mi primera visita va a ser al Central Romana, que es el principal exportador de azúcar a los Estados Unidos. ¿Saben por qué ella dijo eso? Porque en el gobierno de Biden, alegando maltratos haitianos, se le prohibió a esa empresa exportar azúcar a los Estados Unidos. Increíble, porque esa empresa mecanizó el corte de la caña, esa empresa no usa braseros. Pero hay un chisme, por eso dijo: yo no voy a tolerar que por rumores de ciertos sectores en Estados Unidos se castigue el comercio. Pues yo pienso que por primera vez en muchos años tenemos una embajadora que está en línea con lo que es nuestra soberanía, con lo que es nuestro interés de reducir el flujo de inmigrantes. Y yo pienso que el presidente Abinader está en el mejor momento. No hay presiones de los Estados Unidos. Es el momento de acelerar la deportación, las deportaciones, blindar la frontera, y se puede inclusive hasta pedir asesoría a los Estados Unidos y ayuda tecnológica. Y vamos finalmente a trabajar con las recomendaciones del Consejo Económico y Social y definir el estatus laboral. Necesitamos X cantidad de trabajadores haitianos, pero vamos a hacerlo de manera formal,
Vamos a sacar todos los ilegales y que estén aquí los que exclusivamente necesita la economía dominicana para que no signifiquen una carga. Por otro lado, el pasado domingo, la Fuerza del Pueblo realizó una marcha, pero una marcha de protesta por la desaceleración económica, por los apagones, por el alto costo de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente, tenía que haber banderas verdes. Pero fíjense que los afiches lo que te habla es la indexación del salario por inflación, etcétera. Entonces, resulta que la Junta Central Electoral notificó por acta de alguacil, miren ahí los precios, pero hay bandera verde. Notificó a la Fuerza del Pueblo, una especie como de, espérate, no vuelva a hacerlo, porque dice que se usaron banderas y símbolos y que eso es contrario a la ley de partidos y es una especie de campaña electoral adelantada. El límite entre campaña electoral y una marcha cívica es muy difuso, porque ahí no se proclamaron candidaturas, ahí se habló de la situación actual. Claro, la Fuerza del Pueblo les respondió, porque que la Constitución establece que tú puedes movilizarte libremente, inclusive sin permiso. Yo creo que la Fuerza del Pueblo ya no lo va a tener que, no va a incurrir de nuevo, ya lo hizo. Exitosa marcha. Usted moviliza miles de personas un domingo. Eso es extraordinario. Y ya metido en Navidad, en diciembre, que la gente no está en eso. Yo espero que también la Junta sea también abierta a ver lo que está pasando en otros partidos, en otras precandidaturas, especialmente las que aprovechan sus posiciones en el gobierno para catapultarse y ver si están haciendo uso de los recursos del Estado. Nos vamos a comerciales, volvemos con otros temas de interés. En la semanal del lunes pasado, le preguntaron al presidente de que si es verdad que iba a haber una reforma fiscal en enero, que ya había técnicos trabajando. Él dijo que no, que hay una confusión, porque fue que la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago hablaron de una reforma fiscal integral. Pero él dice, eso no está sobre el tapete. El ministro de Hacienda ha hecho varias declaraciones en ese sentido, pero no hay nada definido. Se perdió la gran oportunidad, fue el año pasado, de presentar una reforma integral. Lo que se presentó fue una reforma que castigaba a los más pobres, subiendo el ITEVI en los alimentos de 0 a 18. Castigaba a la edad media, por ejemplo, con un impuesto al ahorro. Ya de por sí el ahorro, los depósitos, tienen un 10% que se le aplica a los intereses, que es una barbaridad. Está el 0,15 por la transferencia. Le iban a dar un tratamiento como si fuera un ingreso de un empleado. Iba a pagar hasta 25%. Y eso se iba a sumar a los otros ingresos de la persona. En fin, una locura. El presidente tuvo que retirarlo. Ahora, aunque es necesaria una reforma, pero una reforma que controle el gasto corriente, que priorice el gasto de inversión, pero además que garantice un desmonte gradual del déficit y del endeudamiento. Y así no era la reforma anterior. Ahora no hay condiciones, porque el país está consciente que aquí se ha disparado el gasto corriente, los subsidios generalizados, la brisita y una cantidad de cosas que no se compadecen con los datos de pobreza que ofrece el propio gobierno y el Banco Central. Entonces, aquí nadie está dispuesto a pagar un chele más de impuestos mientras se maneje así el presupuesto. Los que pagamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pagamos impuestos por todo. En el supermercado, en las operaciones bancarias, en todo.
en el sueldo. No es verdad que vamos a montarnos en una reforma fiscal de esa naturaleza. Así que yo creo que lamentablemente el próximo gobierno le va a tocar esa papa caliente para subir en una situación peor, con una mayor deuda y con una mayor carga de los intereses. Los intereses se están acercando ya a el 4% del PIB. Después de educación, el mayor gasto es el pago de interés. Y eso no puede seguir así, eso tiene un límite. Por otro lado, en el fin de semana ahí, calladito, el Banco Central publicó los resultados a octubre de la economía. No ha dado el detalle, no ha publicado el detalle, qué pasó sector por sector. Resulta que en octubre la economía creció apenas 2.0%. En octubre la economía apenas creció 2.0%. Y en septiembre creció 2.2%. Es decir, que octubre fue peor que septiembre. Comenzamos el año diciendo que íbamos a crecer 5%, después 4.5%, 4%, 3.5%, 3%. En septiembre el Banco Central dijo 2.5% y todo pinta que tiene que haber un noviembre y un diciembre muy bueno para que la economía apenas crezca 2.2%. Las causas de esa desaceleración parece que son internas, porque el gobierno se jacta de que estamos rompiendo récords en materia de inversión extranjera, de turismo, de zona franca, de exportaciones. Pero por otro lado te dicen, la incertidumbre mundial, ¿en qué estamos? Porque si el sector externo está rompiendo récords, la incertidumbre mundial no ha afectado. ¿Qué ha afectado? El menor nivel de inversión pública en toda la historia y una política monetaria que no ha dado resultado, porque el banco ha pretendido lo que se llama una tríada imposible: estimular la economía, bajar las tasas de interés y controlar el tipo de cambio. Eso es lo que se llama una trinidad imposible. Entonces, ha inyectado liquidez a la economía, no ha logrado estimular la economía, tenemos una terrible inestabilidad del tipo de cambio y en el caso de los intereses sí ha bajado la tasa pasiva, es decir, la tasa que le pagan a usted por los depósitos. Por la tasa activa, que es la importante, que es la tasa a la cual prestan, esa no ha bajado. Entonces, definitivamente de factura interna, porque hay países de Centroamérica que van a crecer 4% y que tienen el mismo entorno que nosotros. De ser un país que era el que más crecía siempre, ahora vamos a quedar en la cola. Y eso debe de preocupar. Mi artículo esta semana dice, se titula Turismo sigue en desaceleración. Sudamérica sostiene la cifra. Porque nuestro ministro da una rueda de prensa cada mes, la dio el 1 de diciembre, ya dando los datos de noviembre. Qué rapidez. 10 millones y pico de turistas. Estamos rompiendo récord. Mírenlo ahí. Lo que pasa es que no es turista, son visitantes. Usted está sumando los que son turistas de verdad con los cruceristas. Y los cruceristas no son reconocidos como turistas. Turistas son los visitantes, los dominicanos no residentes y los extranjeros no residentes. Y te dice un crecimiento, mira ahí, extraordinario. La realidad es que si usted se va a las cifras que publica el Banco Central en octubre, porque el Banco Central no es tan rápido para tener esas cifras. Señores, en octubre el número de turistas extranjeros no residentes y dominicanos no residentes creció 2.63%. ¿Usted sabe cuánto creció en octubre del 2025? 6.56%. Eso se llama desaceleración. Y en términos de los extranjeros, que son los que deberá traer en dólares, creció 1.64% frente a 6.81% el año pasado. Lógicamente es un récord, porque si te llega un turista más, ya eso es un récord. Eso es como, la economía creció 5 el año pasado. Usted tiene un PIB de tantos miles de millones de pesos,
o de tantos miles de millones de dólares. Este año nada más va a crecer 2. Usted va a batir un récord, porque la economía creció poco, pero creció. Y ese Producto Interno Bruto es el más grande que todos los años anteriores. Pero eso no son récords, por favor. Esos son relatos. Eso es manipulación. La realidad es que los 3 principales emisores de turismo, Estados Unidos, Canadá y Europa, están disminuyendo. Tienen crecimiento negativo. 185.000 turistas menos de esos países. El asunto no es peor gracias a que los turistas sudamericanos crecieron 225.000. Gloria a Dios. Principalmente los argentinos y los colombianos. Pero si sigue el decrecimiento o el estancamiento de los turistas canadienses, norteamericanos y europeos, y vamos a depender de los sudamericanos, se va a complicar la cosa. Porque ese es un mercado inestable. Argentina fue el que más contribuyó. Solo los turistas de Argentina pudieron compensar lo que se perdió de Canadá, Estados Unidos y Europa. Pero Argentina está en una crisis cambiaria y en una fuga de capitales. ¿Sí? No hay garantía de que sigan llegando turistas argentinos o colombianos. Colombia, que tiene una litis Petro con Trump. Ese país va mal. Entonces, esa es la realidad. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el doctor José Dantes Díaz, quien es miembro del Comité Político del PLD y es también secretario jurídico.